Los foros de discusión de la reforma judicial organizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados están resultando fructíferos y estamos profundizando en el debate nacional, aunque de repente existan regresiones discursivas por parte de algunas y algunos de los actores principales en este debate. Fue el ministro Pardo Rebolledo al Palacio Legislativo de San Lázaro en el primer foro y ofreció como primer saque, como punto de partida, una reforma gradual para la renovación de los espacios en el Poder Judicial Federal. Lo secundaron gran parte de las y los ministros, las y los consejeros de la Judicatura Federal. Ahora vemos en una de las primeras planas de los diarios nacionales una regresión discursiva de la ministra Norma Piña, quien dice no a la reforma, ni siquiera en un esquema gradual. Falta aclarar si habla a título personal o habla como presidenta de la Suprema Corte. Lo que refleja la nota del diario Reforma es que no tiene un consenso al interior de la Suprema Corte y esto reflejaría, con todo respeto, su impertinencia, su falta de diálogo y de respeto a sus pares y, por supuesto, su incongruencia. Incongruencia porque en un diálogo, en la clausura de sus diálogos, el lunes ofreció precisamente hablar sobre esta reforma. Pero ahora en esta regresión ni siquiera asume el punto que su par, el ministro Pardo Rebolledo, llevó formalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Hay entonces pluralidad, hay diferentes posturas. La ministra Lenia Batres considera que la renovación tiene que ser total, el ministro Pardo considera que tiene que ser gradual y la ministra Piña dice ni gradual ni total, ninguna renovación por el voto popular. Respondo a las aseveraciones de la oposición que dicen que la elección de jueces, magistrados y ministros va a politizar el Poder Judicial y lo respondo con un ejemplo cercano a mi estado, Jalisco. El último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi estado fue un gran jurista con el que ideológicamente no coincidí, pero respeto y reconozco su trayectoria como abogado. Sergio Salvador Aguirre Anguiano acaba de conmemorarse el 4º aniversario luctuoso de su fallecimiento. Su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue en el sector público, regidor por el Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y su origen en un órgano deliberativo no implicó, creo, una politización de su función. De otro modo, estarían consintiendo con el argumento que se escuchó aquí, que lo llevó a la Suprema Corte el PAN, y no creo que haya existido una correspondencia, a menos que estén consintiendo esa postura. Por ende, pues la independencia judicial no tiene que ver con el trabajo previo o con la labor que desarrollaron las y los ministros. Se habló aquí sobre una labor de más de 30 años del ministro Lainez, pero omitieron un detalle importante. Fue consejero jurídico adjunto de 2 presidentes de la República, uno del PRI y otro del PAN. Habría también que señalarlo. Entonces, ¿hay partidización y politización con la integración actual? ¿O solamente existiría con la elección libre, secreta y directa en las urnas? ¿El origen y trabajo previo de los ministros condiciona su actuar o no? Y hablando de estas posturas reactivas en contra de la reforma, vale la pena revisar las cifras que hoy se dieron en la conferencia matutina del presidente. Lo que está en juego son los 5,529,451 pesos que recibe cada uno de los 6 consejeros de la Judicatura Federal al año.
los 4,490,441 pesos que recibe cada uno de los más de 900 magistrados de circuito, los 4,050,903 pesos que recibe cada uno de los más de 700 jueces de distrito. Ahora comprendo la molestia, los gritos, el enojo, el desprecio al Poder Legislativo por parte de los jueces, magistrados y ministros que van a resentir esta reforma principalmente en su bolsillo. Concluyo, diputada presidenta, senadora presidenta, disculpe, con la recuperación de las expresiones del gobernador electo del estado de Chiapas, el hasta ahora senador Eduardo Ramírez, quien en este foro celebrado en Tuxtla Gutiérrez invitó a que también se reformen las fiscalías, la Procuración de Justicia en todo el país. Los foros están siendo útiles para profundizar en esta discusión. Muchas gracias. Me gusta siempre al arrancar expresarme en función de lo que he escuchado aquí y a esos que amenazan con que no vamos a contar con su aval, decirles no lo necesitamos. Tenemos el aval del pueblo y tenemos la mayoría calificada para hacer los cambios constitucionales que ha demandado el pueblo. Lo haremos en septiembre, les duela como les duela. Y luego algo escuché de Acción Nacional que dicen haber defendido a la República no sé durante cuánto tiempo. Y yo les digo, ¿ustedes? Pues sí, como no, es lo único que se me ocurre decirles. Ustedes, los herederos de Miramón y Mejía, que ahora tras la publicación de este desplegado pues vuelve a demostrarse que prefieren recurrir a intereses extranjeros en lugar de debatir aquí como hay que hacerlo los temas de carácter nacional. Esos expresidentes de la República que fueron en buena medida impulsores de lo que hoy se conoce como el lawfare, esa estrategia de golpes blandos para, abusando del uso del Poder Judicial, tratar de derrocar gobiernos. Por eso no les queda. Son herederos de los traidores de la patria y también lo han demostrado a lo largo de su actividad en este Poder Legislativo. Y vienen aquí a tratar de decir que las víctimas de esta reforma serán las ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Y yo les digo, no, los jueces, magistrados, magistradas no son víctimas. Ellos son parte del problema que hay que solucionar y para eso es esta reforma. Una ministra presidenta, les digo con mucha responsabilidad, que asume una postura política a favor o en contra de una facción, a favor o en contra de un gobierno, tampoco es víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que dice defender la autonomía del Poder Judicial, pero que en lo oscurito se reúne con el líder de un partido político y se refiere a él como su aliado, no es una víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que utiliza su cargo o utiliza a la institución que encabeza como herramientas al servicio de los opositores del gobierno, no es una víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que amenaza a magistrados electorales y hasta legisladores, tampoco es una víctima, sino es el problema. Y miren, compañeras y compañeros, yo lo he dicho una y otra vez y lo reiteraré a ver si logro que entiendan. El tiempo pone las cosas en su lugar, así ha sido siempre. Y el tiempo ha ido desentrañando una de las mentiras de la oposición, mentira tras mentira, y los ha exhibido como lo que son. El tiempo, por ejemplo, demostró que eran mentiras sus cantaletas de que AMLO quería reelegirse y que nos íbamos a convertir, lo dijeron de manera despectiva, como Cuba o Venezuela. Y hoy México sigue siendo ejemplo en el mundo de democracia y de cómo gobernar para bien de los que más se necesitan. El tiempo demostró también que el gobierno de Calderón
estaba coludido con el narcotráfico y que tenían a un secretario de seguridad que era empleado de esos cárteles. Y no se atreven aquí a enfrentar esa realidad. Y ahora también lo tengo que decir, el tiempo ha demostrado que era cierto que en el Poder Judicial muchos de sus integrantes están coludidos con los opositores de este gobierno y teníamos razón cuando lo denunciamos siempre. Hoy el descrédito de la ministra Norma Piña es una realidad y ese descrédito sigue creciendo. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Chavira de la Rosa? Formularle al diputado una pregunta, si me lo permite. ¿Acepta el orador una pregunta de la diputada Chavira? Con mucho gusto, senadora presidenta. 1 minuto para la pregunta y hasta dos para la respuesta. Gracias. Gracias, diputado. El balance de estas consultas que se están haciendo es un tema trascendental. Y este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio democrático. No recuerdo que se haya hecho uno, o no sé si usted en toda esta historia que ha sido de construcción democrática nacional de nuestro país, recuerda esta apertura que desde el Estado se ha estado impulsando. Por eso es que me atrevo a preguntarle, ¿qué expectativas se tienen de esta gran transformación y de esta reforma que se va a hacer al Poder Judicial? Y no llevar a lo simple, que pareciera que solo, eso es lo que la oposición lamentablemente está leyendo, que solamente nos interesa la elección de los jueces y los magistrados, sino es una reforma de gran calado. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle, en su balance, ¿qué esperamos con este tema de la elección más la reforma a fondo, que es lo que se está consiguiendo con estos foros? Gracias. Le quisiera rogar, senadora presidenta, que me recuerde cuando pasen mis 2 minutos, porque no quiero dejar nada en el tintero de lo que expresaba de Norma Piña. Claro, adelante. Estamos hablando, compañera diputada, compañeros de la Comisión Permanente, de un tema que es fundamental, así como la economía, mejorar los ingresos, generar empleos dignos, bien remunerados. El tema de la justicia es fundamental para el ciudadano. Y el ciudadano común ve muy lejos la justicia. Lo dicen con mucha responsabilidad, la justicia solamente es para los ricos que la compran, para los que tienen amistades con influencias, pero no para el pueblo, y eso es lo que tiene que cambiar. Y el actual Poder Judicial ha demostrado, porque ha estado bajo su responsabilidad que haya justicia, que están muy lejos de lograrla. Por eso necesitamos cambiar. Y aquellos que dicen, porque hasta conferencias de prensa dan para decir que lo estamos haciendo bajo las rodillas, no tienen ni idea de lo que ha pasado en este país. Ya se comentó aquí lo que se hizo con Cedillo. Aquí el 5 de febrero López Obrador presenta una serie de iniciativas, entre ellas esta. En la Cámara de Diputados acordamos realizar parlamentos abiertos. Los ministros brillaron por su ausencia, no hicieron caso. Y ahora que se sabe que ganamos la confianza ciudadana para tener las 2/3 partes, ahora sí andan preocupados y hasta buscan al presidente. Falta de respeto para el presidente y para nosotros, porque es en el Poder Legislativo donde se discute. Los vamos a escuchar. En mi balance es positivo. Tenemos que seguir escuchando sus propuestas. Y en septiembre, o después del 8 de agosto, que ya en la Comisión de Puntos Constitucionales se empiece a trabajar lo que corresponda al proceso parlamentario, pero ya en septiembre, en ambas cámaras, habrá nueva reforma al Poder Judicial, porque es justo y necesario para que haya justicia, compañera diputada. Con esto concluyo mi respuesta. Adelante, continúe. Decía de la presidenta de la Suprema Corte que hoy el descrédito de esta ministra Norma Piña es una realidad y ese descrédito sigue creciendo. Ya incluso otros ministros han comenzado a cuestionar su labor al frente del máximo tribunal. Por eso, lo único que puedo opinar sobre su llamado al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum,
su propuesta de dialogar con ellos me parece no solo un acto de cinismo puro, sino también una patada de ahogado que muestra que está desesperada porque ya se dio cuenta que la reforma es inminente. Así que la respuesta puntual de la doctora Sheinbaum me parece acertada y sobre todo llena de dignidad. Es en la 4T donde hay que discutir las cosas, y aquí los diálogos no van a hacerse en lo oscurito como lo acostumbra la presidenta de la Corte. El principal canal del diálogo es el Congreso mexicano y en los foros que se están llevando a cabo. Ahí la esperamos, a ella y a todos los que tengan algo que aportar. Habrá reforma en septiembre de este año porque urge justicia para México. El resultado de las elecciones del 2 de junio dio un mandato claro para que el gobierno continuara. Esa fue la decisión popular. Por supuesto, somos convencidos de que enfrentamos una elección de Estado y no fue en las condiciones democráticas que se hubieran requerido, pero eso tendrá su causa y tendrá su forma de litigio y está en eso. Lo que no es cierto es que el pueblo mexicano haya decidido que Morena y sus aliados tenían los votos para modificar la Constitución. Les dieron el 54%. No es cierto que tengan un mandato para la reforma de la Constitución. Eso no es así. No les dieron los votos para eso. Y eso es una discusión fundamental, porque requiere y obliga a un acuerdo de Estado. No tienen los votos. Sacaron 54%. Y refugiarse en la discusión de los distritos es no hacerse cargo del mecanismo de representación política que tenemos y el modelo constitucional que hoy tenemos. Por supuesto, es tema de discusión y claro que hay un litigio sobre la representación y por supuesto que habrá que discutirlo, pero la diferencia en la urna es lo que establece con mucha claridad un mandato popular. La diferencia en la urna fue de 12 puntos y ustedes quieren hacer esa diferencia de 50 puntos en la representación de la Cámara de Diputados. No solo es un exceso, sino es un fraude de la voluntad popular. Y así hay que decirlo. Nos piden que respetemos la voluntad popular para la elección de Claudia Sheinbaum. Nosotros les pedimos que respeten la voluntad popular para la representación en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque de ahí se deriva una discusión básica para la representación de la República. ¿Cuál es la representación de la República? Los temas por venir. Por ejemplo, la reforma judicial o por ejemplo los otros temas como la reforma militar que infelizmente no se ha querido discutir aquí. El tema del pase de la Guardia Nacional a la Sedena no es de suyo lo más grave. Lo más grave es que en esa propuesta se quiere reformar el artículo 129 constitucional. Y el artículo 129 constitucional, que no se ha reformado desde el 17, lo que establece es que las labores de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz son los estrictamente vinculados con la disciplina militar. Pero ahora hay una propuesta por demás peligrosa. Está proponiéndose la reforma del 129 para que las Fuerzas Armadas puedan realizar todas las labores contenidas en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Eso es abrir una puerta del tamaño del Zócalo para la militarización del país. Todas las actividades contenidas en la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan. Es todo el orden político y jurídico mexicano. Y todavía niegan la discusión de la militarización del país. El tema de la Guardia Nacional pasada a la Sedena resulta muy menor con esa discusión. No solo legaliza, legitima lo que indebidamente se ha hecho en esta administración, donde las Fuerzas Armadas están realizando obras, aeropuertos y abusando del concepto de seguridad nacional, generando una enorme discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, no, sino que abre un boquete pero extraordinario el tema donde las Fuerzas Armadas podrán participar en todas las actividades contenidas en el orden jurídico. Pero lo que resulta más sorprendente es que esa propuesta venga de la quien se dice la izquierda, aquella que se negaba de la represión del 68, del 71
o todo el uso indebido de la Fuerza Armada para la represión. Y ahora esa izquierda abre la vía constitucional para la militarización del país. Eso es lo más preocupante. Y por eso son temas que tendríamos que estar discutiendo acá. No solo es el pase de la Guardia Nacional, que por supuesto es una propuesta fracasada. Por supuesto que la militarización de la seguridad es una propuesta fracasada. El ejercicio que hizo el Estado mexicano para la creación de la Guardia Nacional es probablemente el esfuerzo más importante en los últimos años en materia de esfuerzo de Estado por una seguridad o una institución de seguridad. Pero los resultados están a la vista. Más de 190,000 homicidios, más de 50,000 personas desaparecidas. Y me parece que no estamos conviniendo un modelo de Estado que asuma que los gobiernos estatales tengan las responsabilidades que correspondan y también los desafíos de los municipios. Y no se trata de decir que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas no intervengan porque tienen responsabilidades en el orden compartido de la seguridad. Hay asuntos de la exclusiva competencia de las fuerzas federales. Concluya. Homicidio, narcotráfico. Pediría el mismo trato que se le dio al diputado Hamlet. Muchísimas gracias. Esa es una decisión de la mesa. Gracias, yo voy a ser presidenta. tolerante, Gracias, pero su tiempo presidenta. ya concluyó, senador. Muchas gracias. Yo solo pediría el mismo trato. Concluya. Y por eso lo que me parece fundamental es que en estos dilemas sí tengamos un acuerdo de Estado. Necesitamos en justicia, en seguridad, en militarización, acuerdos de Estado. Y no podemos venir aquí y decir que no se requiere los votos de la oposición. No solo se requiere, tenemos que construir colectivamente, porque los dilemas no son de Morena o la oposición, los dilemas son de país. Y eso requiere que nos sentemos a construir acuerdos para proyectar entre todas y todos el país que requiere para resolver esos dilemas. Concluya. Por eso apelo a la construcción de acuerdos de Estado y no a falsear la voluntad popular. Durante la discusión de esta reforma, que repetimos no es producto de una improvisación, sino de diversos foros que se realizaron desde el año 2023, también el Parlamento abierto que se realizó en los meses de febrero, abril, que siguen analizándose los resultados para poderlos integrar en el dictamen, la oposición ha presentado algunos argumentos que me parece que ninguno de ellos es sostenido ni legalmente ni moralmente, y voy a explicar por qué. Algunos de los argumentos en contra de la reforma han sido que el pueblo de México no tiene la capacidad intelectual para poder elegir a jueces, magistrados y ministros. Y dicen, es que ¿cómo les vamos a dejar en el pueblo, al que siempre han menospreciado, esa enorme responsabilidad? Cuando la persona que detenta, podríamos decir en nuestro país, al ser la cabeza del Ejecutivo, el mayor poder concentrado, es elegido por el pueblo, y siempre ha sido así. Entonces nosotros creemos que ese no es un argumento válido, y ya se han dado muchas razones del por cual consideramos que no es válido. Después se ha dicho que esta reforma no es integral. Pues nosotros no hemos dicho que no se debe de avanzar en una reforma al sistema judicial. Por supuesto que sí, pero hay que iniciar, y este es el primer paso a la construcción de un mejor sistema judicial en nuestro país. El mundo no acaba después de que entre en vigencia o en vigor esta reforma. Por supuesto que van a continuar los trabajos para mejorar ahí sí todo lo demás que integra el sistema judicial, fiscalías, defensoría pública y todo lo demás que se ha dicho. También han dicho que se pretende a través de esta reforma que el Poder Ejecutivo tenga el poder absoluto en la decisión de la Corte, o que tenga la forma de manipular las decisiones del Poder Judicial, algo que resulta también falso, porque no se necesitaría reformar la Constitución, en virtud de que la próxima presidenta podría colocar a 4 personas más bajo el sistema actual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego entramos a un tema que ahorita uno de las personas que pasó exponía, una supuesta sobrerepresentación que es absolutamente falsa. Llama mucho la atención la facilidad con la que se miente tratando de manipular con mentiras a la opinión pública. Miren, y voy a explicar este tema porque me parece muy relevante.
Para llegar a la Cámara de Diputados hay dos vías, la de la mayoría relativa, que es 300 distritos que están en juego, y quiero decirles, ¿cuántos distritos cree que ganaron la oposición? ¿Saben cuántos? De esos 300, MC, un independiente, el PRI y el PAN solo ganaron 44%. Los 256 distritos restantes fueron ganados por el movimiento de la Cuarta Transformación. Eso representa el 85% de los distritos ganados. Esa es la primera vía. Eso representa 300 curules, que son el 60% de la Cámara, el 85%. De manera legítima, porque fueron los mexicanos los que votaron por el movimiento, se lo dieron a Morena, al Verde y al PT. El restante 40%, o sea, los otros 200 curules, se dan a través de un sistema de representación proporcional. ¿Y quién creen que son los que más se benefician de ese sistema? Ellos, la oposición. Miren, el PAN, les voy a dar unos datos que son muy importantes. El PAN solo ganó, repito, algunos distritos que fueron la oposición en general, 44, pero el PAN únicamente ganó me parece que fueron 33 distritos los que ganó. 32 distritos ganó el PAN y va a recibir 36 curules. ¿Saben cuántos ganó el Partido Verde Ecologista de México? El Partido Verde ganó 57 distritos, prácticamente el doble del PAN, y le están dando únicamente 18 diputaciones plurinominales. Es decir, en los 200 curules que no pudieron ganar en distritos electorales, se les está dando el doble y el triple en el caso del PT. El PT debe estar muy molesto porque, habiendo ganado el PT prácticamente con más votos, prácticamente el doble, le están dando a ellos el triple de lo que se le dio en representación proporcional al PT. Por eso es lamentable que traten de mentir. Esas son las consecuencias que se tienen en los resultados electorales. Por eso solo ganan entre todos 44 distritos electorales, el 15%. Y si hablamos en el Senado, la derrota es todavía más escandalosa. Imagínense, el movimiento de la Cuarta Transformación ganó de mayoría relativa 30 de los 32 estados que estaban en juego. La oposición, PAN, PRI, MC, solo ganó 2 entidades federativas, y así dicen que se les está robando representación. No, el pueblo de México no quiere que ustedes lo representen, y no lo digo yo, lo dijo el pueblo de México al emitir un voto de castigo en contra del mal gobierno que realizaron durante décadas. Muchísimas gracias. He tratado de encontrar argumentos para que las exposiciones que intento en esta tribuna, en el capítulo de debate político, cuando se aborda la reforma judicial, sean útiles, puedan sacudir o cuando menos provoquen alguna reflexión entre nosotros o entre quienes son los interlocutores a quienes pueda interesar el debate de los legisladores sobre la reforma judicial. Me parece que nuestra legislatura y nuestra comisión permanente viene con una inercia de debate ríspido, de poca construcción de consensos, de necesidad de que cada bandería demuestre que tiene la razón a ultranza, y entonces pocos puentes se tienden en el diálogo y más bien hay descalificaciones ya como sistema. Y creo que estamos en un momento crucial de la vida del país. Ya se dijo aquí que el tema de la reforma judicial, como el tema
de la seguridad nacional, como el tema de la seguridad pública, deberían provocar en los mexicanos la búsqueda de acuerdos que le permitieran al Estado Nacional salir de baches en donde estamos atrapados, como los crímenes no resueltos de periodistas, como algunos homicidios que se acaban de presentar en Baja California y que son muy dolorosos. Y cuando se habla de la administración de justicia, necesariamente se habla de la procuración de justicia. Y no estamos abordando de manera integral la discusión sobre el sistema de la justicia en nuestro país. Yo quisiera insistir en no rehuir el debate sistemático del núcleo que ha hecho que se fijen posiciones a veces sin la reflexión necesaria. ¿Cómo podemos abstraer las elecciones de los juzgadores de la injerencia de los poderes fácticos? ¿Cómo podemos abstraer la elección de los jueces de distrito para que los mandarines del gran capital o el crimen organizado no tengan jueces de distrito a modo? Yo no estoy hablando de los jueces de distrito actuales, ni de los jueces de circuito, ni de ninguno de los juzgadores del actual Poder Judicial. No es mi tema. No, lo que quiero es verdaderamente provocar en ustedes la reflexión y el análisis. Y quiero también pedirles que se haga un esfuerzo de abstracción y de concreción legislativa de cuáles van a ser las leyes reglamentarias y cómo se va a poner en práctica y en qué tiempo la operación de la reforma judicial, la operatividad de la reforma judicial y con qué volumen de recursos, porque quien ha sido legislador en muchas ocasiones sabe que para que las leyes se pongan en marcha se requiere un trabajo de conjunto entre grandes normas conceptuales en la Constitución, legislación reglamentaria y reglamentos concretos. Y cuando se trata de un poder que además juega con el destino de los individuos y con la administración de justicia, eso aún es más necesario. Me parece que será indispensable que tengan un horizonte de temporalidad y de aplicación de las reformas que habrá que observar y tener en prospectiva. El 2 de junio los mexicanos sabían, porque se los dijimos mucho antes que iniciara el proceso electoral y lo estuvimos diciendo durante todo el proceso electoral, que con su voto íbamos a echar a andar el plan C para permitir diversas reformas constitucionales, prioritariamente la reforma del Poder Judicial. Por lo tanto, el pueblo votó y nos dio su aval para poder transitar hacia esas reformas constitucionales. Es muy lamentable que ahora dos traidores a México, dos tipos que llegaron a la presidencia de la República a saquear, a vender el país, a ponerlo a disposición de los intereses extranjeros, hoy, al no haber podido llegar al corazón de las mexicanas y mexicanos, lo que no lograron en las urnas, lo quieren lograr en el extranjero, yendo a reunirse con una mafia de expresidentes del gobierno español y de diversas naciones latinoamericanas. Se hacen llamar Grupo IDEA,
Iniciativa Democrática de España y las Américas. Yo más bien le diría el cártel de España y sus lacayos. Les voy a dar algunos datos que hace rato una senadora preguntaba. Pongamos ejemplos. Mario Abdo de Paraguay. El Ministerio Público de Paraguay, el lunes 11 de marzo de 2024, formuló una imputación contra ese expresidente y varios de sus exfuncionarios por delitos de revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y declaración falsa, entre otros. Óscar Arias de Costa Rica fue acusado de corrupción en 2018. La Fiscalía costarricense señaló que es responsable por un delito de prevaricación relacionado con una presunta aprobación ilegal de un proyecto minero canadiense conocido como Cruzitas. Iván Duque en Colombia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué emitió una orden de arresto domiciliario contra Iván Duque, quien es acusado de desacatar una decisión judicial que en 2020 le ordenó proteger una reserva natural. Y tengo 4 especímenes que no tienen desperdicio. Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, destituido en 2018 debido a múltiples casos de corrupción que afectaron a su partido, el Partido Popular. La moción de censura, el procedimiento legislativo por el cual se le destituyó, se basó en la implicación del Partido Popular en la trama Gürtel, la mayor trama de corrupción en España, y una red de sobornos que involucraba a empresarios y políticos para obtener contratos públicos. Este escándalo de corrupción llevó a la condena de 37 miembros del Partido Popular, incluyendo al extesorero de ese partido, y fue crucial para que el Congreso de los Diputados aprobara la moción de censura con 180 votos a favor. Lenín Moreno, traidor al pueblo de Ecuador, surgido de un movimiento de izquierda y luego puesto de rodilla frente a los intereses de la derecha. La Fiscalía General de Ecuador en abril de 2023 pidió prisión preventiva contra Lenín Moreno, su esposa, su hija, sus 2 hermanos Edwin y Guillermo Moreno, una cuñada del expresidente, entre otros procesados dentro del llamado caso Sinohidro, por el incumplimiento de la presentación periódica ante la justicia dispuesta en marzo por un juez, ya que es procesado por la su presunta participación en el delito de cohecho relacionado con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que desarrolló la empresa estatal china Sinohidro en 2 provincias ecuatorianas. ¿Y qué les digo de Guillermo Lasso? El ecuatoriano Guillermo Lasso, que acusado por corrupción ante el Congreso, prefirió ejecutar lo que la Constitución ecuatoriana reconoce como la muerte cruzada. Prefirió desaparecer al Congreso ecuatoriano y obligar a que hubiera elecciones para concluir su mandato, elecciones parlamentarias y presidenciales ante la inminente acusación de corrupción que tenía. Y por último, José María Aznar, ese hombre que sin ninguna ética, sin ningún escrúpulo, aprovechó el lamentable atentado del 11 de marzo de 2004 para tratar de echarle la culpa a los independentistas vascos cuando se trataba de un evidente acto de los yihadistas islámicos como consecuencia de su errónea política exterior. Con esos pillos son con los que se junta Felipe Calderón y Vicente Fox, y con esos pillos quieren intervenir en los procesos internos de México. Pero las mexicanas y mexicanos tienen que saber quiénes son los vendepatrias que van a pedir apoyo a España en lugar de ir a tocar las conciencias de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado. Una vez concluida la ronda de 6 intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea se abrirá una nueva lista de 4 intervenciones para continuar con el tema. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Si está suficientemente discutido, senadora presidenta. Continuamos con los asuntos de la agenda del día. De cuenta la Secretaría con la comunicación recibida. ¿Con qué objeto, diputado Godínez? ¿Con qué objeto? Sí, que se dé la oportunidad de que tengamos el minuto de hechos como se ha venido manejando, y quisiera que se pusiera dentro. Estimado diputado, la Asamblea ya votó que está suficientemente discutido. Vamos a continuar con el orden del día. Continúe la Secretaría. Doy cuenta. Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, senador Yulem? Se ha hecho así todas las veces hasta ahora, presidenta. No se advertía que se pudiera de repente pasar por alto la oportunidad que se pudiera hablar. No que quieren dialogar, no que quieren hablar, no que quieren escuchar. Pues un minuto para hechos que además para el cual tenemos derecho lo debían de permitir. Francamente, me parece simplemente un abuso de una mayoría que tienen para no permitir a una persona que pueda hablar en el capítulo de hechos. No es así, senador. No, así es, senadora. Perdona el que se lo diga. procedimiento fue una pregunta ante la primera ronda, si no estaba suficientemente discutido, luego hubo una segunda, no se registró a nadie para hechos y la Asamblea decidió que estaba suficientemente discutido. Está suficientemente discutido y no ha sido un abuso. Usted sabe, presidenta, es el reglamento, presidenta, que estos procesos se pactan antes, lo sabe usted. Y así se pactó antes, y en el camino decidieron, porque lo avisaron, que no se hiciera, pero lo dijeron ahora porque estaba pactado así, y ustedes faltaron al acuerdo, aunque no les guste, le faltaron al acuerdo que estaba previsto para que se diera el proceso de hechos, presidenta. Senador, ustedes faltaron al acuerdo. Entre en razón, senador. La Asamblea aprobó que está suficientemente discutido. ¿Con qué objeto, senador, de diputado Noroña? De orden, senadora presidenta. Adelante. Primero, exigir respeto a la mesa directiva y a la senadora presidente. Me parece que ese intercambio no tiene justificación. Si está hablando la senadora presidente, se le escucha y puede poder pedir la palabra nuevamente. Todo el mundo conoce, con la larga trayectoria parlamentaria que prácticamente todos los que aquí estamos tienen, que antes se pide para hechos durante el transcurso del debate y nadie lo hizo, y que cuando se pone a votación, todavía antes de que se votara, se pudo haber solicitado antes la palabra para hechos ante la eventualidad de que se decidiera que estaba suficientemente discutido, y nadie lo hizo. Entonces, plantear que hay un atropello, cuando además pues, se abren las rondas que hubiesen querido. No pidieron que hubiese otra ronda. Entonces, los hemos escuchado hasta el cansancio, los seguiremos escuchando, no tenemos miedo a sus palabras, solo les exigimos respeto, porque es incorrecto que quieran aquí sorprender diciendo que no se les está dando el uso de la palabra cuando no lo pidieron. Pues, ¿cómo? Ya están como los jueces que dan amparos a quienes no lo pidieron, quieren que les den la palabra cuando lo han solicitado. Cierro, la presidencia del Senado no tiene el don de la adivinación, y entonces no puede saber quién quisiera hablar para hechos si no lo solicita. Gracias, diputado.